Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal donde hablamos del amor, de la vida y el existencialismo. El tema de hoy es la estructura de un sentido de vida. Esto sigue la serie, creo, o pues la discusión previa que estamos hablando de las diferentes fuentes de un sentido de vida y ahorita lo que vamos a explicar es qué es lo que las diferentes piezas que forman la estructura de un sentido de vida. Va a tener un poquito más de sentido en un segundo. Bueno, la fuente, como habíamos hablado, las varias fuentes como la cultura, la religión, los papás, los amigos, le proveen al individuo los reglamentos y las normas de cómo vivir su vida y asimismo lograr su validación y poder llegar a su plenitud. Eh, Con esa lógica podemos llegar a pensar que cumplir con las metas de la fuente se vuelve el sentido de vida del individuo, tal que la fuente provee el sentido de vida al individuo si el individuo la asume. Entonces es importante no solo la estructura y el marco del sentido de vida, o sea, qué es lo que arma el sentido de vida, pero también el contenido. Lo mejor que puedo pensar es como un vaso, que es como la estructura y el marco, y que es el agua o qué bebida le vas a meter a ese vaso. Y así es como, pues, más o menos estaría pensando en esto. Siguiendo eso, es qué hace un sentido de vida diferente a otro. ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? Cierta gente, porque cierta gente expresa plenitud con un sentido de vida, pero no con otro, y por qué son diferentes. Y como parte de esto es que ha de tener un sentido de vida en su estructura para que el individuo pueda alcanzar su sentido de vida. Los componentes que siguen explicarán más o menos qué ladrillos o qué piezas tiene que tener una estructura de un sentido de vida como el marco, como un esqueleto, para ver después qué se le va a agregar y ese va a ser el tema de otro video. Comenzando con los conceptos del Dr. Frankl. Él es de Austria y sobrevivió el Holocausto y mientras que sobrevivió, él se puso a ver la diferencia entre por qué algunos sí sobrevivieron y otros no, a pesar de las mismas circunstancias en las que estaban. Y él postuló tres cosas que ha de tener un sentido de vida. Es sentirse parte de algo, sentirse parte de una comunidad o quizás una religión, digo, o quizás algo más poderoso. Puede ser un Dios, puede ser la naturaleza, puede ser, o sea, algo más grande que uno mismo. Bueno, sí, entonces Frankl pensó y dijo, bueno, estos son, y que estas son las tres cosas que tiene que tener un sentido de vida para que le dé sentido, que tiene que tener la estructura de un sentido de vida para que el individuo pueda llegar a su plenitud. Comenzó con ser parte de algo más grande y de una comunidad, luego se fue a la coherencia externa, pues así le pongo yo, y la interna es algo que pues yo hablaré de mi parte, pero no tiene nada que ver con Frankl, y finalmente propósito. Las otras tres que les agregaré encima de lo que dijo Frankl es la universalidad, qué pena, me va a costar mucho decir eso, la sustentabilidad y no infringir. Em, Ahí vamos explicando estos cómo vamos. Entonces el primer componente de Frankl es sentirse parte de algo, sentirse como una pieza, como em, que uno encaja en algo. ¿Por qué? Porque uno se siente aceptado y eso provee una conexión humana, provee algo que dice, bueno, soy apoyado por esta gente me quiere como parte de su grupo y yo quiero ser como parte de su grupo. Em, es la coherencia. En mi opinión, hay dos tipos de coherencias. Hay la coherencia interna, digo, la coherencia externa y la coherencia interna. La coherencia externa, de acuerdo a lo que dice Frankl, es que este sentido de vida le ha de dar al individuo una forma de entender el mundo, de como que de verlo, no solo de cómo vivir, pero qué es lo que ocurre y por qué ocurre. Poder explicar más o menos la vida. Em, la coherencia interna se refiere a las ideas dentro de un sentido de vida, o sea que la coherencia entre lo dicho y lo hecho, o entre una idea y otra idea. Entonces, si un sentido de vida dice, sí, somos de aceptar a todo el mundo, pero esos hay reglamentos para poder entrar a ese
a ese grupo. Entonces como que no es algo que, no hay coherencia interna en sí mismo, en las ideas del sentido de vida, pero también en lo del individuo, la coherencia individual, le pondría yo de pronto algo así, donde qué tanto sigo yo como individuo esas reglas. Puedo decir, uy, sí, yo soy fiel en esto y lo otro, pero los otros, uno mismo se pone a analizar o quizás mis actos no representen mis pensamientos. Y creo que ahí es donde es más la coherencia, donde los actos puedan representar los pensamientos que uno tiene y no solo eso, pero también que el sentido de vida tenga coherencia entre idea A y idea B, donde tengan sentido y puedan calcar así. Bueno, en fin, ambos de estos tienen que existir como parte de un sentido de vida y sí, haciendo que todo tenga sentido desde lo más individuo, desde lo más personal a la humanidad y a todo lo que hay alrededor. Otro componente del sentido de vida es el propósito. El propósito hace que el individuo aguante un poquito más los agravios porque sabe que se relata a un sentido de vida y no solo sufre por sufrir, por ejemplo. Varios propósitos pueden existir simultáneamente porque la meta en sí, del propósito, o el propósito es aumentar al sentido de vida, o sea, las dos se relacionan. Puedes tener metas sin tener sentidos de vida, pero a lo largo, un propósito dentro de la estructura de un sentido de vida le provee importancia y algo que hacer al individuo. Pero también lo sabe por qué lo está haciendo. Tiene sentido lo que está haciendo y no solo lo hace por hacerlo. Ahora llegando a lo que yo les agregué, esto ya no es de Frankl, es la universalidad. Esto indica que se puede un sentido de vida aplicar a cualquier ámbito y cualquier respecto de el individuo, así sea en sus relaciones, en su trabajo, en lo profesional, en lo físico, en todo eso. Es como aquí el ejemplo, el sentido de vida es el tronco y lo demás son las ramas. Entonces que el sentido de vida pueda enlazar y que todo lo que se haga sea por el sentido de vida, que todo fluya y que todo sea parte del sentido de vida. Y eso es lo que ha de tener un sentido de vida. La sustentabilidad. Esto quiere decir que esto es un poquito lo contrario de lo que tiene Frankl, pero esto indica que un sentido de vida llega a plenitud cuando se puede llevar a cabo a lo largo de una vida. Que van a haber momentos que uno puede decir, bueno, me siento pleno, pero de todos modos, aún así uno puede seguir trabajando en su sentido de vida. Puede seguir teniendo propósito en su sentido de vida. Puede seguir teniendo crecimiento y desarrollo en un sentido de vida. Es algo que se puede practicar todos los días y a lo largo de una vida, que en sí el enfoque no va a ser no será ya el final. El enfoque no será el final, sino ya el proceso. Y finalmente, no infringir, no tengo algo que termine en idad, no sé de suficiente español para poder ponerle un nombre más bonito a pero esto prácticamente es la idea de uno poder ejercer su sentido de vida, practicarlo como habíamos hablado, pero que también otros lo puedan hacer, que los dos mundos puedan vivir juntos sin que haya choques o que si trate de subyugar a o se ponga, o sea, dejen que cada uno haga lo que tengan que hacer. Esto quiere decir que el sentido de vida no depende de reclutar, de traer a más gente a cabo. Es uno mismo es el que lo tiene que hacer. Como hemos hablado de la responsabilidad propia. Y de tal manera, su práctica y su logro no depende de los demás, no depende de qué tan bien o qué tan mal están haciendo los demás. Y así mismo el enfoque se vuelve algo interno, se vuelve algo que ya no se trata de lo que está pasando alrededor, sino se trata de lo que, ok, yo puedo practicar esto a pesar de que todo el entorno está caótico, o a pesar de que todo en el entorno no quiera que lo practico, a pesar de que todo en el entorno me está diciendo todo lo contrario. Entonces, eso es un tema para tener en mente. Sí, entonces, estos son los 6 puntos. Prácticamente el resumen, que
forma la estructura de un sentido de vida, que forma el vaso de un sentido de vida, y la fuente más o menos es lo que uno le va echando a ese vaso. Y con tener esta fundición se supone que la fuente o el líquido o lo que uno le eche a esta estructura o lo que uno le ponga a esta estructura le ha de dar al individuo su plenitud. Pero la pregunta se vuelve, ¿qué es lo que se le agrega a este vaso? ¿Qué es lo que se le agrega a esta estructura? Y ahí es donde vamos a hablar la próxima vez. Si les gustó este video, por favor, dale un like. Y si no, ojalá que hayan aprendido algo. Hasta la próxima.